Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Bienvenidos una semana más. Hoy vamos a tener a un escritor polémico, pero también fantástico. Hoy, Oscar Wilde. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el tema que tenemos y un escritor como Oscar Wilde? ¿Qué nos puedes platicar? Pero primero cuéntanos cómo estás, cómo ha sido tu semana. Hola, hola. Bien, gracias. Pues excelente la semana. Arranca bien, está bien, va bien y seguirá bien. No le veo por qué razón no debe de ser así. Y bueno, pues uno de los escritores más polémicos que tiene la literatura inglesa, aunque él es irlandés, pero finalmente sus escritos medio movieron ahí las tierras en todo el mundo en realidad. Sí, uno de los escritores más importantes e interesantes y exactamente como lo dices, Javier, polémico. Y bueno, me gustaría comenzar dando algunos datos acerca de él. Su nombre completo era Oscar. Mejor te voy a pedir que tú lo digas. Sí, ¿Va? Oscar Fingal Flaherty Wills Wilde. Ese era el nombre completo de Oscar Wilde. Y él nace en Dublín, en Irlanda, que en aquel tiempo estaba ocupado por Gran Bretaña, en 1854, y muere en París el 30 de noviembre de 1900 y murió de meningitis. El sello característico de este escritor era el ingenio y el sarcasmo. Sus padres, William Wilde y Jane Wilde, su padre fue cirujano y su madre fue pues una mujer que le gustaba mucho escribir, de ahí que viene esta idea sobre Oscar, y también se casó con Constance Lloyd, de la que bueno, hablaremos más adelante, lo apoyó, aunque él después tuvo otra pareja que fue conocido, muy conocido, el señor Alfred Douglas, con quien vivió una tormentosa relación que lo llevó incluso a la prisión. Él se ubica en la época de la eh, Inglaterra de una época victoriana tardía. Y bueno, entre sus obras más notables tenemos el retrato de Dorian Gray, tenemos la importancia de llamarse Ernesto, El Príncipe Feliz y otros cuentos, Balada de la cárcel de Reading, De Profundis, que es una carta que escribió en prisión, El abanico de Lady Winderman, El extravagante y profundo. En fin, estas son las más importantes de sus obras. Él estudió en Trinity College, pero terminó sus estudios en Oxford. Y como ya mencioné, estuvo 2 años en prisión y ahí escribió esta carta que es muy, muy famosa, Profundis. Y tras salir de prisión, él estuvo pues inmerso en un aislamiento total y se trasladó después a París y ahí estuvo bajo el nombre de Sebastián Melmoth y finalmente es ahí en París donde muere a los 46 años, Javier. No, pues murió joven. La verdad es que, Oscar tenía una buena formación, venía de una buena familia y por lo tanto tuvo una educación bastante sólida. Yo creo que finalmente él observa como buen escritor todo lo que a su alrededor acontece y sobre todo en un contexto victoriano tan férreo a ciertas tradiciones, ¿no? Entonces viene él y rompe con todo eso. El retrato de Dorian Gray es precisamente ese golpe bajo que da al ego sobre todo de la burguesía, ¿no? Aquellos que piensan que con el dinero pueden perdurar por siempre, ¿no? Y el retrato de Dorian Gray me parece que una buena lección de vida, ¿no? De que finalmente hagas lo que hagas, los años y el tiempo te van a cobrar el paso que de ellos se tuvo, ¿no? El retrato de Dorian Gray es finalmente
una de las obras en que se consolida una vieja idea desde los chinos, como precisamente el primer emperador chino que buscó la vida eterna y pensó que en el mercurio podría encontrarla, y bueno, finalmente pagó la consecuencia, que murió envenenado. Y como muchos, ¿no? En la antigüedad siempre se buscó la fuente de la eterna juventud, y en el caso de Dorian Gray, ese cuadro que envejece, pero él no, le permite toda la serie de cosas que desarrolla, ¿no? Todos este tipo de excesos que lo llevan al pináculo de su vida, pero se da cuenta que vienen todos estos trastornos de la mente, ¿no? Yo creo que finalmente llegar a la conciencia, y me parece que la apuesta de este libro es para todos aquellos que están en esa situación, ¿no? Y para muestra un botón, sigue siendo vigente. ¿Cuántos actores, actrices, gente famosa, gente rica genera una serie de cosas para poderse mantener joven, bello, etcétera, ¿no? Pero finalmente el padre Cronos simplemente y siempre la cobra. Así es, Javier. Definitivamente hay cosas que marcan la personalidad de un escritor, de un ser humano, y que a su vez este es capaz de reflejar en su obra. Y este escritor es un claro ejemplo de eso. La verdad es que era un hombre guapo, atractivo, era un hombre que estuvo rodeado de un ambiente pues contra el que tuvo que ir, ¿no? Tuvo que ir en contra. Pero también yo me acuerdo que mis primeras lecturas de este escritor las hice desde que estaba en la escuela secundaria, porque era obligado leer, Javier, aquel libro de El Príncipe y El Príncipe Feliz y otros cuentos. No sé si tú lo recuerdas. Claro, claro. De hecho, este libro prácticamente se considera dentro del género de cuento de hadas, lo cual a mí me habla de una gran sensibilidad. Desde luego que es un libro que leí en varias ocasiones, y debo confesar que de mis favoritos, pues sí, es la historia del cuento del Príncipe Feliz, pero también El Ruiseñor y la Rosa. Ese era muy, muy conocido, y creo que muchos, cuando escuchen estos nombres, seguramente se van a acordar y van a relacionar estos cuentos con este escritor Oscar Wilde. Y también es muy contrastante esta obra con su vida en general. Él era sarcástico, era ingenioso, y muchas veces pensó y pudo criticar y hacer esta crítica a la Inglaterra de ese momento, porque estamos hablando que en ese momento era Gran Bretaña. Pudo hacer todo esto gracias a esa habilidad con el sarcasmo, a esa habilidad que él tenía. Sí, y finalmente, digo, hay muchos elementos interesantes aquí, ¿no? Me parece que la literatura de Oscar Wilde va más allá de esa exposición y a lo mejor de esa apertura, porque recordemos que unos años después de la aparición del retrato de Dorian Gray, pues se sabe ahí sus cuestiones homosexuales, entonces es satanizado mucho, ¿no? Y sobre todo porque finalmente, vuelvo a repetir, Inglaterra no estaba abierta a estas cosas, ¿no? Migra a Francia y parece ser que las cosas cambian, pero finalmente la literatura de Oscar Wilde la vemos muy metida en un mundo muy, muy actual. Finalmente, sigo pensando, no ha cambiado mucho. Yo creo que todas esas transformaciones llenas de paranoia, de hedonismo que se maneja en la literatura de Oscar Wilde, en específico de esta obra, siguen vigentes. No quiere decir que finalmente el legado sigue persistiendo para ser analizado. Hoy por hoy es tan fugaz la fama y la belleza que se buscan todos los caminos posibles porque no ocurra, ¿no? Y en el camino vemos cosas trágicas, verdaderamente, gente que muere o que finalmente quedan deformados, y este es, me parece que el gran acierto que tiene Oscar Wilde en este escrito. Sí, y yo creo que
esta parte que mencionas del hedonismo era algo que él marcaba parte de su personalidad y de su vida. Él se dio los permisos para ir en busca de este hedonismo y esto le pasó factura, pero también, como bien mencionas en el retrato de Dorian Gray, es este deseo que tenemos innato, tal vez los seres humanos, de alargar nuestro tiempo de vida, pero en excelentes condiciones, vernos jóvenes, sentirnos bien, en plenitud. Y pues él tuvo el valor de plasmarlo en su obra y de publicarlo. Y esto evidentemente al principio, aunque esta obra fue muy, muy bien recibida, ya después cuando se supo su homosexualidad que ya no ocultó, pues fue toda, casi toda su literatura fue rechazada. Él al final muere pobre y en una pésima condición. Pues sí, a veces estos grandes y exitosos escritores llegan a tener ese lamentable desenlace, ¿no? Pero en el camino nos fue dejando muchas cosas, ¿no? Hay otro texto, Filosofía del Vestido, donde, él hace mucho hincapié en la forma en que la gente se viste, que la moda trata de ser o llenar vacíos para tener una forma de vida diferente, ¿no? Entonces, me parece que en general a mí la literatura de Oscar Wilde me gusta en el sentido de que es una crítica muy puntual a sus entornos, ¿no? Otro es la decadencia de la mentira, ¿no? Esta situación en que se vuelve tan realista, ¿no? Como estas paradojas de la estética y el arte a veces no confluyen en un solo punto y muchas veces hay un sacrificio de uno por otro y se convierte como en un dogma medio filosófico. Sí, yo creo también que esta cuestión de para él era muy importante. En algunas biografías se narra que él llamaba mucho la atención precisamente por esto, porque cuidaba mucho su apariencia, su aspecto, se preocupaba mucho por eso, era alto, de ojos azules y atraía mucho la mirada de las personas. Creo yo que debe ser como una fascinación, ¿no? El saber que tienes una capacidad, un talento, pero también poderlo conjugar con una apariencia agradable, atrayente hacia otras personas, que de entrada él empezó a atraer la atención por sus obras, por lo que él empezó a escribir. Y esto es lo que creo yo que permanece hasta la fecha, Javier. Sí, y ahí te digo, a mí me gusta mucho porque esta crítica, repito, muy puntual a las formas de vida, me parece que ponen en entredicho todo eso que a veces dicen otros escritores o lo que la historia te quiere narrar, ¿no? Me parece, hay este caso de la vida eterna que es muy antiguo, no solamente él se lo había ocurrido, de aquella frase cuando dice, pues aquel que vive más de una vida, más de una muerte tiene también que morir. Es decir, nada es eterno. Esta búsqueda siempre frenética por la vida eterna, por el vestirse bien, el tratar de ser correcto, finalmente tiene su lado oscuro, ¿no? Su lado oscuro viene a ser todo este tipo de cosas que se hacen en pos y en razón de mantener este tipo de estatus, de apariencia, y que finalmente los convierte en seres deplorables, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, nada le va a ganar al padre Cronos. Me parece que tanto faraones que buscaron la siguiente vida en tumbas opulentas y llenas de sirvientes, finalmente llegaron al mismo punto, ¿no? Digo, qué bonito que la historia nos enseña todos aquellos legados, ¿no? Como el imperio egipcio, romano, griego, pero finalmente esta forma de estética perfeccionista que sobre todo cultivaron mucho los griegos y lo vemos en sus obras, en sus esculturas, finalmente tiene un fin y ese fin es que en algún momento cada persona pues llegará a su tiempo, los años consumirán todo su cuerpo, pero irremediablemente van a morir.
Fíjate que algo que es muy interesante en la obra de Oscar Wilde es esta sensibilidad tan especial que él tuvo para manifestar todas sus emociones, que como ya hemos visto en los grandes escritores que tienen esta capacidad de que todo lo que tienen de emoción, todo lo que tienen dentro de sí, son capaces de llevarlo y plasmarlo en su obra. Y a veces cuando investigamos o nos metemos un poquito más en la vida de estos autores, nos encontramos con sorpresas. Yo, por ejemplo, como te decía, desde muy joven leí este libro del Príncipe Feliz y otros cuentos y no me hubiera imaginado la tormentosa y corta vida de este escritor. Yo sí les recomendaría a las personas que nos están escuchando que lean las obras de estos grandes escritores que se consideran clásicos y que lean desde esta sensibilidad que ellos tienen, que no prejuzguemos. Hoy está muy en boga hablar de las preferencias, hablar de las cuestiones del género, y me parece que es correcto, que está muy bien que nos abramos como sociedad, que podamos platicar abiertamente de todos estos temas, pero que también no olvidemos que toda la obra que se hace intelectual, cultural, poética, en el trabajo, lo importante es siempre tener en cuenta que está siendo obra de seres humanos. Sí, por supuesto, y yo creo que más allá de creencias, tendencias y demás, me parece que nunca debe de perderse el respeto por el otro, ¿no? Si partimos de que vos te respetas a ti mismo, entonces extiéndelo hacia los demás. Podemos a veces estar o no de acuerdo en algunas cosas en razón de nuestra formación, de nuestro intelecto, de nuestro nivel cultural, social, económico, etcétera, ¿no? Pero eso no implica que nadie es más o es menos. Finalmente, la sensación de sentirse arriba o abajo en razón de alguien, pues no es culpa del otro, es culpa de uno mismo. A veces queremos excusarnos en cosas que no hacemos sin antes voltear a hacer un ejercicio de interior y saber en qué tenemos erratas para no poder llegar a ese fin. Me parece que en la literatura de Oscar Wilde está muy llena de esto, de una reflexión profunda hacia cada uno de nosotros y hacia una reflexión de todo lo que nos rodea. Me parece que estas cuestiones estéticas y morales que existe en la sociedad deben de llevar a un crecimiento individual, sí, por supuesto, pero finalmente también colectivo. Yo creo que en razón de los tiempos se requiere cada vez más esa inteligencia y ese granito de arena de cada persona para generar una sociedad y diferente. Y yo quisiera retomar este cuento de El ruiseñor y la rosa, porque yo veo en él, en la trama de este cuento, gran parte de, pues no sé, por llamarlo así, algo de lo que pudo haber vivido o haber sentido él durante su vida. Recordemos que El ruiseñor y la rosa trata de una historia de un joven que se enamora de una chica. Necesitaba una rosa roja para impresionarla porque iba para que fuera al baile con él, a un baile con él, pero solamente tenía rosas blancas. Entonces un ruiseñor que vio su tristeza, que lo vio llorar, se sacrifica para teñir esa rosa blanca en una rosa roja y cuando el joven se lo lleva a la chica, ella lo desdeña porque dice que ya recibió regalos mejores. Entonces, sin saber el sacrificio que hubo detrás, ¿no? Todo lo que costó que ella recibiera algo que parecía tan simple y tan sencillo. Y creo que muchas veces en la vida así nos sucede, que no vemos lo que está detrás y no valoramos lo que está detrás de las cosas. A mí esta historia me habla de un ser humano muy profundo, muy sensible, de un ser humano capaz de ver cómo el amor
te lleva a hacer grandes sacrificios y cómo incluso hasta haces partícipe a la naturaleza para manifestar el amor, Javier. Sí, yo creo que este cuento es una experiencia muy bonita. A veces nos dejamos llevar por el precio o la brillantez o el sonido o lo moderno, lo nuevo de un obsequio, ¿no? Sin saber que finalmente lleva un sacrificio de alguien. Me parece que el valor de cualquier cosa, te pueden regalar un dulce, una cosa sencilla, un bolígrafo, no es tanto lo que valga, es en el momento en que alguien pensó en regalártelo, desde ahí viene el verdadero valor, ¿no? Esa búsqueda, ese pensar que te gusta, que el día de tu cumpleaños te regalan un reloj, y eso es fantástico, ¿no? A lo mejor no es un reloj con chapa de oro, además es ese sentimiento, ese amor, esas ganas de estar bien con alguien que hacen llevar a esta persona o a quien sea a buscar y a fijarse que hay algo que te gusta y eso, para mí eso es el valor, no es el valor económico, sino el valor del sentimiento con que se busca y se te da. ¿Y cómo podía irse de un extremo a otro? Porque en su obra, que es una pieza de teatro, La importancia de llamarse Ernesto, hace una crítica, una fuerte crítica a esta sociedad victoriana. Él era un hombre que podía ir de los claros a los oscuros, Javier. Sí, bueno, me parece que cuando no hay principios bien cimentados, me parece que aquí la educación, y no solamente hablo de la educación académica, sino la educación familiar, moral, que es finalmente el cimiento de los valores de las personas, te hace perder el piso, ¿no? O es negro o es blanco, pero se pierde la concepción de que puede haber grises y claroscuros. Entonces, me parece que es una obra de teatro donde, ¿cómo explicar? Te ayuda a generar criterio, que formes criterio. Cuando alguien está tal vez haciendo algo indebido, hay que apoyar, hay que ayudar a que forme criterio para que siga adelante. Me parece que no se puede desdeñar ninguna participación ni a ninguna persona, simple y sencillamente me parece que es coadyuvar, y en el momento en que vos lo haces, pues también creces. Claro, y sobre todo tengamos en cuenta que vidas y obras como las de Oscar Wilde nos muestran que los radicalismos no son pues lo mejor. Siempre hay que tratar de buscar un equilibrio en muchas de las situaciones que tenemos en nuestra vida, pero también qué importante es que el ser humano tenga esta capacidad tan maravillosa de poder en una hoja en blanco plasmar desde los sentimientos más sublimes hasta una crítica mordaz hacia una sociedad que te está agobiando. Y esa es una de las grandes virtudes que tienen este tipo de autores, de estos clásicos, y que es importante que los conozcamos, que lo leamos y también que nosotros mismos tengamos ese deseo de estar frente a una hoja en blanco y plasmar muchas de las cosas. Es muy de las cosas que vivimos. Quien ha estado, por ejemplo, en terapias psicológicas y esto, mucho te recomiendan a veces escribir una carta, escribir una despedida, en los duelos, cuando has tenido una pérdida del tipo que sea, el plasmar lo que sientes, el plasmar o el tratar de decir lo que no pudiste decir en su momento, es algo que te desahoga, que te ayuda a salir adelante. Y creo que en el caso de estos escritores, justamente era eso. Me parece que vemos en sus vidas que son medio atormentadas el hecho de que pudieran escribir cosas tan sublimes y a la vez, como decía, también a veces tan mordaces, refleja cómo ellos tenían esa capacidad de exteriorizar lo que tenían dentro. Sí, claro, y parafraseando un poquito aquellas frases que decía White, de que a veces la gente se pregunta bajo qué gobierno, cuál es la mejor forma de vida, pues en realidad no hay ninguno. O sea, no existe un parámetro que te diga si vives así o te comportas así,
tienes una calificación de 10. Yo creo que finalmente lo que este autor nos enseña es a ser conscientes de lo que tenemos, lo que poseemos y lo que podemos alcanzar, pero con decencia, con trabajo, con humildad, sin desdeñar nada. Eso no implica que no tengas la capacidad de tener un juicio crítico de ti nada más para lo que en tu entorno acontece. Bueno, Javier, ¿qué crees? Se nos da el tiempo por hoy. ¡Ujule! De nuevo, se nos fue el tiempo. Y la invitación a las personas que nos escuchan es que busquen la obra de Oscar Wilde. Yo les recomiendo muchísimo este libro del Príncipe Feliz y otros cuentos. Para mí es de mi biblioteca, es básico, y sobre todo para aquellos que tienen hijos a jóvenes, adolescentes, les va a encantar. Es un buen libro para empezar a leer. Y bueno, Javier, pues, ¿qué te parece este escritor que vimos ya de él? No, excelente, y pues obviamente lo más famoso que tiene es el retrato de Dorian Gray. De verdad hay que leerlo. Vamos a encontrar cosas muy padres y a lo mejor por ahí vamos a ver a alguien que esté por ahí alrededor. Yo creo que es una muy buena forma de autocrítica constructiva, siempre, por supuesto, ¿no? Y algunas otras cosas que me parece que son bastante buenas. Yo creo que Oscar Wilde es un escritor donde se puede aprender mucho. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, queridos amigos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Recuerden que estamos en redes como Entre Libros, Mate, Café. Y bueno, Javier, pues muchísimas gracias. No, de nada, y un placer siempre estar aquí platicando de cosas atractivas, interesantes. Esperemos que de verdad a toda la gente que nos escucha lean Oscar Wilde. Va a ser, además es divertido, es muy mordaz. Así es. Bueno, amigos, pues recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.